Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Junto a mí se encuentra ya una gran persona, una psicóloga con una humanidad rebosante, desbordante y una generosidad más que probada. Se llama Ana Cavadas, es psicóloga clínica, una de las psicólogas más reputadas de la Fundación Amai TLP. Es un honor tenerte de nuevo Gracias, en estos Ricardo. micrófonos. Buenas tardes. Yo creo que por tercera o cuarta vez nos visitas y de forma presencial, y esto ya lo decimos siempre, es muy, muy, muy de agradecer. Sus opiniones siempre son rigurosas, fruto de la experiencia del día a día, de la práctica de la psicología, y en este caso con pacientes con trastorno límite de la personalidad. Llegan las Navidades, ya lo hemos dicho y nos hemos felicitado por ello. Y unas fiestas que, como saben los oyentes, para mí son sinónimo de alegría, expansión en todos los planos, pero no son percibidas igual, o de igual manera, por una parte importante de la sociedad, de la humanidad, diría yo. ¿Cómo viven estas fiestas tus pacientes, Ana Cavadas? ¿Con qué actitud afrontan este periodo del año? Bueno, me toca a mí ser el elfo de la Navidad porque siempre vengo aquí por Navidad y me encanta, porque como tú soy una gran fan de estas fechas. Te invitaremos también en verano. Fenomenal. Para dar también para hacer tu un opinión contraste, respecto ¿no? a las vacaciones a las de vacaciones. verano. Bueno, yo creo que precisamente igual que el verano, las fechas de vacaciones son especialmente complicadas para los pacientes con trastorno límite de personalidad y creo que en general para todas las personas que sufren un problema de salud mental, porque al final suponen un gran contraste con el día a día, ¿no? En estas fechas parece que todo es felicidad, que todo es alegría, que los sentimientos o las emociones son más intensas y son más positivas. Entonces, de alguna manera, gran parte de ellos no termina de entender el porqué. A lo mejor si yo no me hablo durante todo el año con una tía que vive en Valladolid, voy a tener que sentarme el día 24 con ella cuando no me encuentro bien, ¿no? Entonces hay un problema de coherencia con respecto al resto del tiempo que ellos no son capaces de mantener. Entonces yo aquí siempre trabajo con ellos el concepto de flexibilidad y el concepto de adaptación. Al final todos tenemos que entender que las personas con problemas de salud mental, en concreto el trastorno límite, están bajo unas condiciones de tratamiento y ese tratamiento muchas veces incorpora pautas como no sentarme en la cena de Navidad, no sentarme en la comida de Reyes o tener que estar pues a esas horas durmiendo, ¿no? Porque la presión o la experiencia que le puede suponer esa cena a lo mejor supone una recaída para ellos, ¿no? Supone una crisis difícil de manejar y a esto hay que añadir que ya no es solo esa experiencia que pueda ser traumática relativamente, ¿no? De todos alrededor de la mesa preguntándonos qué tal el año, qué has hecho cuando muchas veces no han hecho nada, sino el hecho de saber que si entran en crisis probablemente los profesionales van a estar ahí, pero de una manera más irregular porque todos tratamos de descansar en estas fechas, ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores que hay que cuidar precisamente para evitar recaídas porque estas fechas son una de las más sensibles para estos pacientes y en las que más recaen. Además, supongo que también se sienten frustrados, es decir, realmente ellos querrían, estas personas, seguro que querrían estar, lo que pasa es que sus condiciones le impiden ir a esa cena de Nochebuena o ir a la comida de Navidad, entonces ahí hay un sentimiento también de frustración, es decir, a mí en el fondo sí que me gustaría, pero no me veo en condiciones. Sí, sobre todo la frustración del ideal, ¿no? O sea, ya no es solo el me gustaría ir a esa cena en concreto, sino me gustaría tener una pandilla de amigos con la que salir en fin de año y pasármelo bien, me gustaría tener una familia con la que no discuta en la cena de Navidad, me gustaría sentirme más a gusto con mi cuerpo y por tanto es decir, supone una frustración a todos los niveles, porque al final en el trastorno límite hay trastornos concomitantes que también afectan, es decir, el trastorno de conducta alimentaria, pues al final supone que el sentarme en una mesa donde va a haber una cantidad de comida enorme, ingente, porque en España nos caracterizamos por eso, me va a suponer un problema añadido, el autocontrol de tener que decir que no, o al contrario, es decir, darme un atracón para que luego, ¿no? Eso me lleve a la purga. Entonces, al final, son muchas situaciones sensibles alrededor de estas fechas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando
el trastorno se estabiliza, no tiene por qué ser así y aprenden a poner límites, aprenden a saber gestionar, incluso es positivo que se puedan sentar a la mesa para aplicar todo lo trabajado. Pero en las fases iniciales del tratamiento y del trastorno, la mayor parte de las veces la pauta es de no asistencia, o sea, de no exponerse a algo que no van a poder gestionar. En el plano más práctico, ¿qué has recomendado a tus pacientes en AMAI TLP? ¿Qué reglas de oro, digamos, tienen que aplicar las personas a las que por su trastorno mental no van a disfrutar, como todos nosotros, de estas fiestas? Bueno, la primera, y no solo en estas fechas, sino en general, es trabajar la comunicación, que es algo que les cuesta muchísimo. Porque hay veces que con la comunicación puedo evitar dar pasos más drásticos como no asistir a una cena, ¿no? Si a lo mejor a mí lo que me molesta o lo que me hiere enormemente es la pregunta del qué tal, porque me va a conectar, como decías tú, con una frustración de un año sin haberlo aprovechado como socialmente está aceptado, ¿no? Pues al final, si yo me comunico con mi familia y digo, oye, me gustaría que la atención no recayera sobre mí, que en esta cena no me preguntéis qué tal o cómo ha ido el año, entonces si puedes comunicárselo tú a la abuela y a la tía y tal, yo voy a sentirme mucho mejor. Primero, comunicación. Segundo, flexibilidad, es decir, si yo no me encuentro bien para ir a la cena de Navidad, que los padres lo puedan entender y que el paciente también pueda entender que eso no significa que si me encuentro bien al día siguiente, el 25, puedo ir. Es decir, que no todo es blanco-negro en el sentido de no voy a ninguna cena o voy a todas, sino el conectar un poco con cómo se encuentran ellos mismos para poner la regla, ¿no? Entonces, la comunicación es imprescindible, la flexibilidad también y luego sí que es verdad que cuando ya están en tratamiento hay que exponerse mínimamente, ¿no? Es decir, aunque haya una flexibilidad de no asistir cuando yo me encuentro muy mal, yo es lo que les digo, ¿por qué no cambiamos la fecha del 25, que es cuando están todos, pues por el 26 me voy a tomar un chocolate con mi madre y le doy un regalo, ¿no? Pues el ser capaz de tener una exposición mínima al miedo, ¿no? y a la frustración, creo que es algo que también les ayuda. Estamos entrevistando a Ana Cavadas, psicóloga de AMAI TLP, en el espacio de AMAI TLP, de la Fundación de Ayuda a Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Ana, ¿cómo puede celebrar de otra forma estas fiestas, estas personas? Porque yo creo que tampoco se trata, imagino en la mayoría de los casos, de que de pronto todas las personas de tu familia están ahí reunidas, celebrando y todo, y esta persona a lo mejor está en su dormitorio. No existe. Tú les recomiendas, bueno, hay otra forma de vivir esta Nochebuena, esta Navidad, hay otra forma. No es una cosa, digamos, de alternativa o A o B. Es decir, existe algo más que este binario, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo binario nunca les viene bien porque ellos son especialmente dicotómicos. Entonces, lo que se plantea es un poco ir viendo en función de cómo se encuentran en el día a día. Entonces, yo sí que hay veces que trato un poco de salir de las fechas que no sé por qué a ellos les conectan especialmente. Muchos dicen, no, si es un día como cualquiera, pero en el fondo sí les Claro, afecta que sí, sea sí, 24 o 25. claro. Entonces, el planteamiento es que ellos aprendan también a celebrar cuando se encuentren cómodos. Por ejemplo, en Amai decía que yo soy un elfo porque todos los últimos días de grupo, antes de irme yo de vacaciones, siempre hacemos un amigo invisible y como una fiesta de Navidad Qué bueno, con qué personas bien. que no están relacionadas con su familia, entonces Ujú, aprenden a celebrar. Entonces había claro. una chica que me Ujú, decía, es que yo odio la Navidad. Y le digo, bueno, pues aquí se va a tratar de disfrutar en la medida que puedas porque no va a haber agresión, ujú, va a ser un lugar seguro, ¿no? Entonces a lo mejor poder celebrarlo con personas que a lo mejor no socialmente no es lo mejor visto, ¿no? Pero con un grupo de amigos, pues con unas primas con las que sí tengas relaciones, es decir, flexibilizar ujú, el impacto, ¿no? ujú, Y que la familia también lo haga. ujú. Que no pasa nada porque un año, el 24, pues a lo mejor no se pueda celebrar como podemos y sino el núcleo más cercano con el que él se sienta más a gusto, que eso también pasa en muchas casas, ¿no? Pues ese año a lo mejor no puedo celebrarlo con tíos, primos, abuelos, porque esa cantidad de gente le supone Ujú, una desestabilización, entonces ese año pues nos quedamos ujú, el núcleo más cercano ujú. con el que él se siente más Sí, seguro sí. Ujú, y el año que viene, ujú. si todo funciona y va bien, pues volveremos a las Sí, sí, tradiciones. evitar esa carga, digamos, Exacto. tan de responsabilidad, ¿no? Porque es como una especie de cita, como si se fueran a examinar realmente Eso de es. su, no sé,
de su de vida. una oposición, ¿no? Entonces Es te pones frente a eso como un examen. Entonces, y eso que a es todos doloroso, nos pasa ¿no? en cierta manera. Sí, O sea, sí, yo pienso en una absolutamente, cena de vamos, Navidad con familia extensa y te vienen absolutamente. a la cabeza qué tal tu año, qué tal tu marido, qué tal el trabajo, y de repente te han echado del trabajo y cómo te enfrentas a esa Por supuesto, situación, ¿no? por supuesto. Pues a ellos les Por no pasa hablar de igual. la elaboración de la cena, de Exacto. si ha fallado o no, de si se ha De que mi madre llega socarrado. con ansiedad porque el pavo se le Claro, no ha, está, claro, está se le ha duro. quemado. ¿Cómo es posible? Pues ahora habrá que, no tengo alternativa, hay que comerse así el pavo, ¿no? Entonces, Claro, y que también hay que normalizar, es decir, en todas las casas cuecen habas, pues en las sí. suyas las van a cocer y además ellos tienen el problema añadido que es el trastorno al límite, que tiene un problema de regulación de emociones y un problema de control de impulso. Entonces, si a todo esto le añadimos eso, pues evidentemente la Navidad pues no se la van puede a hacer vivir igual. insoportable. Y puede ser recomendable o saludable que se alejen de su hogar, que se alejen de su familia, por ejemplo, que pasen estas fiestas en un hotel, en la playa, en la montaña, en soledad, o no es recomendable, digamos, que aprovechen este tiempo para alejarse del bullicio y quedar en soledad. No es recomendable. ¿Tú les has O sea, recomendado? yo creo que el trastorno al límite habla de personas, entonces las generalidades no son buenas o Muy bien. nunca lo son para mí. Entonces yo creo que depende muchísimo del caso particular. Yo sí que es cierto que hay casos particulares de personas que están en familias absolutamente disfuncionales, incluso podemos hablar de un maltrato psicológico, de una situación verdaderamente complicada. Entonces da igual que sea Navidad o verano, es decir, periodos vacacionales de mucha intensidad a la hora de la convivencia no son recomendados. Entonces, si tienen la oportunidad de irse a una playa con una amiga, sí que es cierto que la soledad, a no ser que sea elegida y en un momento del tratamiento óptimo, ¿no? En el que ya pues tienen casi el alta asegurada, que ahí ya lo eligen y está bien, en un momento inicial del tratamiento o en el periodo intermedio, la soledad no es un buen acompañante. Entiendo. Entonces, si pueden rodearse de amigos que no de Entiendo. familia, sí, pero siempre tiene que ser la sensación de haber sido elegida. Es decir, oye, yo sé que mis padres, y eso a veces sí que llegamos a acuerdos con ellos, van a ir a casa de mi tía y yo prefiero no ir porque no me encuentro bien. Entonces, ¿os parece que yo me quede en casa mientras ellos van? Vale, ¿tú estás de acuerdo? Sí, es decir, con casi como un contrato, ¿no? De una elección, de que para esa persona es un mayor impacto emocional ir a la cena que quedarse solo en casa. Vale, ya está. Porque acudir a la cena, por ejemplo, esto que dices de primos, tíos y demás, no es solamente que el número sea mayor que el entorno propiamente familiar íntimo, sino que además es como hay gente nueva, Exacto. Hay gente que hace tiempo que no veo. Esa sensación es también, digamos, desagradable e inabordable en algunos casos. Es el núcleo duro, digamos, el que tú dices que quizá estas Navidades pues se puede decir, oye, pues vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Y que luego también hay que tener en cuenta, que esto lo estamos viendo cada vez más, que es que las personas con trastorno al límite no solo tienen una hipersensibilidad emocional, sino que también la tienen a nivel estimular. De hecho, cada vez vemos más pacientes en fases iniciales de tratamiento con cascos de estos de aislamiento que se llevan ahora, que también lo utilizan personas del espectro autista, porque la hiperestimulación les molesta. Entonces, si tú llegas a un sitio que no solo a nivel relacional puede ser desagradable, sino que a nivel estimular hay mucho ruido, muchos gritos, mucha gente, eso les puede llegar a saturar también. Oye, esto de los cascos, explícalo un poquito. Bueno, a ver, es algo Ana, que estamos acabadas, empezando es que esto es muy nuevo para mí. No, a ver, es en casos, evidentemente, no en todos los casos de los pacientes, pero sí algunos de los más graves tienen una dificultad para tolerar la estimulación ambiental. Entonces, por ejemplo, en el metro, los ruidos, las personas, ahora, por ejemplo, en Madrid con las luces, ¿no? El hecho de que haya muchísima gente en la calle con mucho ruido, eso les puede generar un alto nivel de angustia, ¿no? Entonces, pues ahora han salido unos cascos que no sé muy bien el nombre técnico porque no se me dan bien esas cosas, pero creo que en inglés es algo así como cascos de aislamiento, entonces les generan como un sonido blanco, un aislamiento del ruido exterior, entonces pueden salir a la calle con normalidad porque ya no les molestan pues esos ruidos o por ejemplo pacientes que tienen ciertas ideas presicóticas o un poco de suspicacia en el metro están hablando de mí o se pueden estar riendo de mí, pues de alguna manera les protege de todo eso, ¿no? Qué bueno, y esto ya lo estáis, por lo menos estáis validando. Sí, no, lo estamos observando en consulta y desde ahí estamos empezando a
a analizar. Sí, Yo sí, creo que sí. es curioso y que Que bueno, puede ser útil, puede ser exacto, útil. todo recurso que les sirva, bienvenido Ujú, sea, porque así ya no se tienen por qué aislar en casa, ¿no? Sino ujú, se pueden hacer ujú, una vida pseudo normal, ¿no? ujú, Pero bueno, pues utilizando esos recursos ujú. y herramientas. Vamos un poco a la descripción por edades, ¿no? O al detalle. ¿Cómo varía, digamos, la recomendación, el abordaje de los psicólogos de AMAI-TLP a las personas con trastorno límite de la personalidad según la edad? Porque, lógicamente, el abordaje no es el mismo, ¿no? De unas personas infanto-juvenil, que hay mucha que abunda mucho en estos momentos, la consulta de chicos muy Ujú. jóvenes y después madurados y luego ya, digamos, la madurez tardía, ¿no? Adulto. En esta distribución, ¿cómo funcionáis? A ver, yo creo que partiendo de lo infanto-juvenil, ahí lo que hay que tener en cuenta es la flexibilidad, porque evidentemente el adolescente no puede tener la capacidad de decidir sobre toda su familia, porque en ese caso la toman los adultos, pero sí hay que pedirle que forme parte, ¿no? Que tenga opinión sobre lo que va a hacer y siempre tratar de buscar ayuda profesional, y el equipo tiene que decidir un poco lo que al niño le va a venir bien. Sobre todo porque en la parte infanto-juvenil y los pacientes con un TLP más joven, el problema que va a existir mayoritariamente es un problema de control de impulsos. Entonces ahí a lo que nos arriesgamos es que si la cena va mal, pueda tener una reacción autoagresiva o heteroagresiva, es decir, que de repente pues le conteste mal a una persona o que tenga un rebote monumental de una explosión de rabia que nadie quiere que ocurra, ¿no? O todo lo contrario, es decir, que durante esa cena aguante y al llegar a casa de repente aparezca la ideación autolítica, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, en la parte infanto-juvenil, es súper importante seguir las pautas de los profesionales. Y cuando ya va pasando el paciente a la edad adulta, yo creo que tiene que tener en cuenta el nivel de responsabilidad suyo y tomar sus propias decisiones. Y ahí, si él decide, como decíamos antes, mediante un contrato, pues preferir la soledad o quedarse solo en casa, pues habrá que respetarlo. Pero siempre yo creo que siempre es importante tener en cuenta la opinión profesional en estos casos, porque el paciente muchas veces dice cosas desde un nivel de agresividad o de rabia que está sintiendo en ese momento, pero no es algo real, ¿no? Muchas veces dicen, es que yo quiero que me dejen solo, pero realmente luego en consulta lo que Claro, te está diciendo claro, es, no me quiero a quedar eso me solo. refería, a esa Claro, frustración, ¿no? exacto. Evidente. Y finalmente la farmacología, la ayuda indudablemente que a los tratamientos que siempre recomendamos humildemente, el tratamiento clínico, psicólogo permanente, por supuesto, pero luego vosotros como psicólogos os ayudáis, ¿no? De la farmacología y de entonces, en estos momentos, cuál es, digamos, la dosificación? Pues no sé si se puede decir así, ¿no? La dosificación que vosotros pautáis ahí, ya depende de los casos muy particularmente, pero hacéis como un descanso o al contrario, recomendáis un seguimiento de No, yo la creo que descanso ningún eso paciente en hasta ahora lo ha absoluto. tenido en Navidad. Sí que es verdad que en algunos casos nuestros psiquiatras sí hacen un ajuste de medicación al alza en estos periodos vacacionales, sobre todo pues a nivel antidepresivo, ¿no? Porque sí que es verdad que estas fechas suelen acentuar esas sensaciones de tristeza, melancolía, incluso a veces mayor ideación autolítica. Entonces sí que suele haber un ajuste al alza, y luego sobre todo hay que trabajar mucho con las pautas de rescate, ¿no? Es decir, en situaciones de crisis, ¿qué puedo hacer? Pues tienes esta medicación para en X momentos, si te estás encontrando mal, pues tomarla, ¿no? Y luego también que tengan muy claro que si la situación se va de las manos hay un servicio que es el de urgencias, que es realmente donde tienen que acudir, que como siempre digo, aunque no sea la forma más óptima, ¿no? O la más rápida, tienen que hacerlo porque evita evidentemente muchas situaciones desagradables. Entonces eso hay que trabajarlo mucho, y el ajuste es casi siempre es al alza en estos momentos. Perfectamente, perfectamente. Bueno, una vez más, con qué claridad nos traes tus conocimientos, Ana Cavadas, te agradecemos mucho, claro, siempre estar aquí, además en persona, en vivo, en directo, que digo yo. Ana Cavadas, psicóloga clínica, psicóloga en la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI-TLP. Bueno, felices fiestas, claro, sí. Igualmente, Buena Ricardo, noche, buena disfrútalo. Navidad, felicidad, feliz salida de 2023 y entrada 2024.